Dios bendiga, Dios le guarde el pueblo santo en esta hermosa mañana de este sábado precioso que el Señor nos ha dado. Gloria al Señor. Amén. En esta vuelta vinimos, amado, gloria al Señor, en esta oportunidad. Mejor dicho, vinimos a hablarle de la palabra del Señor por medio del Espíritu Santo para que usted entienda que hay muchas doctrinas que se han levantado falsas y vinimos a golpear fuertemente aquellos que se han levantado en contra de la verdad de Dios y contra la Escritura y contra la palabra del Señor. Hay una falsa religión, una falsa doctrina llamada lo mesiánico, en el cual compone una gente de Higüey, junto a Juan Bautista, a Gaby, esa gente que están endemoniados, tienen al diablo adentro. Y venimos, amado, a desenmascarar a esa gente a través de la palabra de Dios, a la luz de las Escrituras, porque la palabra de Dios es la que da la verdad y la que da todo. Amén. Según la palabra del Señor, gloria a Dios, en el libro de Génesis, dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza. Dice que cuando Adán y Eva cometen el pecado, gloria al Señor, alabanza, de una vez inmediatamente a la tierra entra lo que es la violencia y entra lo que es ya el desorden a la tierra. Gloria al Señor, porque Dios ordenó la tierra desde el principio y puso a Adán y luego entró el pecado nuevamente y desordenó la tierra. Eso es lo que habla en Génesis capítulo 6, cuando la maldad del hombre aumenta sobre la tierra. Amén. Entonces Dios, amando a su pueblo, amando a su pueblo, amando a la humanidad en la cual Él había creado, dice que se humanizó, se hizo humano en la persona de Jesús y viene a la tierra. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para así, gloria al Señor, llevar el pecado de la humanidad, llevar la maldad de la humanidad sobre sus hombros, según en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Amén. Él viene a la tierra y lleva el pecado y nos da ese ejemplo, según el libro de Juan, capítulo 13, verso 15. Así como yo he hecho, vosotros también hacéis, dice el Señor. Amén. Gloria al Señor. También dice que, gloria al Señor, Él viene, alabanza, para quitar un documento, para quitar un decreto que no eran en contra de las leyes expresadas. Gloria al Señor. Amén. Y vino a quitarla para darnos, gloria al Señor, la oportunidad de ser salvos por medio de su Santo Espíritu, por medio de creer en Él. Eso lo dice en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 14. Habla, dice que Él anuló el acta de los decretos que no eran en contra. Gloria al Señor. Entonces los mesiánicos dicen que hay que guardar la ley, que hay que circuncidarse, que hay que guardar el sábado. Yo le voy a comprobar que la ley, gloria al Señor de Dios, fue abolida por medio de Jesucristo y por medio de su palabra. Yo estoy aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 5, verso 17, donde Jesús dice: no pensé que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. ¿Por qué Jesús dice esta palabra? Porque en los que escriben los fariseos del pueblo del Señor guardaban la ley a la vista de los hombres. ¿Por qué guardaban la ley? Porque en la ley, en el libro de Números capítulo 15, Dios le habla al pueblo, le dice que hagan franjas color azules, que llevarán el pacto. También habla de que se harán filastería. La filastería es unos cueros que se mueven aquí en la mano. Vamos a hablar más de eso ahorita. Y le da mandamiento que llevará mandamiento, la palabra, la llevará en su frente, en sus manos. Le voy a enseñar qué quiere decir Dios. Que llevará la palabra en sus manos y en su frente. Cuando Dios habla, si son parte de la ley. Ellos comenzaron a hacer esto, pero no estaba en su corazón guardar la ley. ¿Por qué? Porque ellos, gloria a Dios, no adulteraban con mujeres, pero en su corazón estaba el adulterio, codiciaban. No mataban a un hombre, pero estaba el odio, estaba la red de amargura. Por eso que Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Que vuestro padre es homicida desde el principio, Satanás es homicida. También eran mentirosos. Y no guardaban la ley en su corazón. Cristo dijo: yo vine a hacer que se cumpliera la ley, porque de cierto digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará, hasta que se haga cumplido. ¿Qué se haga cumplido? Jesús dijo: no pasará la ley hasta que todo se haga cumplido. ¿Cumplido qué? Sencillo. En el libro de Lucas, en el 23, capítulo 23, cuando Jesús es crucificado, dice la palabra de Dios que Él dice: consumado es, cumplido es. Dice que el velo del templo se rasga y se abre. Y dice que todos tenemos acceso al lugar santo. Ahí es que se cumple, ahí es que Jesús habla cuando dice todo se haga cumplido, cuando se cumpla esto, el sacrificio. Cuando Cristo muera, que se hace el pago del pecado. Porque Romano dice que la ley vino para que se aumente el pecado. Porque donde se aumenta el pecado, se aumenta la gracia. Amén. Para eso vino la ley, para que el pecado abunde. Gloria al Señor. ¿Y qué acontece, mis hermanos? Cuando Cristo muere, entonces ahí pasa la ley. Gloria al Señor, se cumple todo lo que Jesús dice. Amén. Jesús viene como legislador. Jesús viene para abrogar la ley. ¿Por qué? Porque Él es un legislador. Eso lo dice el libro de Isaías capítulo 33, verso 22.
Él lo habla precisamente y lo dice. Yo se lo voy a leer y dice bien claro, en el 33, verso 22, dice la palabra del Señor, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salva a dar. ¿Qué es un legislador? Jehová es un legislador que pone leyes y quita leyes. Amén. Gloria al Señor. Eso es un legislador, el que pone leyes y quita leyes. ¿Dónde Jesús puso leyes y quitó leyes? Gloria al Señor, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, 5, verso 27, donde habla del adulterio. Dice, fue dicho en los antiguos, no adulterará. Pero yo digo que el que mira a una mujer para codiciar ya adulteró. O sea, él dice, fue dicho, pero yo digo. O sea, él quita y pone las leyes. Eso se llama un legislador. Usted puede investigar en lo que es las leyes terrenales, lo que es un legislador. ¿Por qué están los legisladores en el Congreso? Es para anular, quitar leyes y poner leyes. Por eso es la guerra hoy en día con la Constitución. ¿A quién le paga el presidente para poder cambiar la Constitución? A los legisladores, porque son los que quitan leyes y ponen leyes. Estamos aquí, gloria al Señor. Seguimos con esto, porque estamos en el espiritual, estamos en el espíritu, pero es para explicarle y entenderle. Gloria al Señor. ¿Por qué Cristo vino a abolir la ley? Porque nadie pudo someterse a la ley. Donde la Biblia habla, donde Jesús abrogó la ley. Bueno, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 15, Jesús habla, libro de Efesios, capítulo 2, verso 15. Mire cómo habla el apóstol Pablo, y expresa y dice, gloria al Señor, lo siguiente. Verso 15 al 18. Dice la palabra del Señor así. Nosotros judíos de nacimiento, estoy en Galata, Efesios, dice así. Vamos a leer el 14. Porque Él es nuestra paz. 15, del 14 al 18. Porque Él es nuestra paz y que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué ambos pueblos? El pueblo de Israel y los gentiles. Las demás naciones. Dice así. Que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de la separación, que era la ley. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley. De los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cómo? Mediante la cruz, reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad de las leyes, aboliéndola. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estaban lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Son palabras de la palabra del Señor. Entonces, ¿de qué ley tú me hablas a mí? Falso mesiánico, falso judío, porque se hacen llamar judíos y no lo son. Eso dice la Biblia. Vamos a seguir hablando de esta palabra del Señor ahí, porque tengo material bíblico para confrontarlo a ellos, porque me he confrontado a Juan Bautista y me he confrontado a un supuesto rabino, y no tienen la talla para confrontarse a mí conforme a la Escritura. ¿Por qué ellos no quieren esta Biblia? ¿Por qué dicen que esta Biblia tiene errores? Porque es la que lo confronta. ¿Por qué los testigos de Jehová sacaron esta Biblia y tienen la Nuevo Mundo? Porque esa es la que lo confronta. ¿Por qué los adventistas tienen un libro y tienen su propia Biblia? Porque esto lo confronta. ¿Por qué los mormones tienen su propio libro? Porque esta la confronta. ¿Por qué los católicos no se someten a esta Biblia? Siempre regalan un Nuevo Testamento, nunca regalan la Biblia entera, porque también lo confronta. Tienen su propia Biblia. Están como el presidente, que quieren formar su propia ley, su propia constitución para hacer lo que le dé la gana. Así están también el pueblo de Dios, gente lleno de maldad, lleno de odio, lleno de pecado, lleno de Satanás. ¿Para qué? Para no cumplir conforme a la Escritura, la palabra del Señor. Gloria al Señor. Seguimos hablando de las Escrituras, de la palabra del Señor. Hablamos de que Jesús abrogó la ley por medio de la cruz. Reconcilió con Dios. Pedro, gloria a Dios, en su palabra habla también de esto. Porque aconteció un problema entre gloria al Señor, entre los judíos y entre gloria al Señor, y entre los gentiles. Que los gentiles que se convirtían a Cristo, ellos querían judaizarlo, ellos querían que se suicidaran, y hubo gran problema. Bernabé y Pablo entraron en pleito. Y esto provocó una reunión. Y para entrar en esto tenemos que entrar al libro de los Hechos, capítulo 15. Capítulo 15, del 6 al 10, del libro de los Hechos. Mire cómo dice la palabra. Gloria al Señor.
Dice así. Al ver el problema, dice, yo le del 5, pero algunos de las sectas de los fariseos, como esta secta ahora satánica que tiene los falsos mesiánicos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y mandarle a que guarde la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Dios que conoce los corazones de Dios. Dios que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo a lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe su corazón. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? O sea, ni los israelitas ni los apóstoles pudieron llevar la ley de Dios. Eso lo habla el apóstol Pedro en su palabra. Y si Pedro no pudo, ¿por qué ustedes quieren llevarla? ¿Son ustedes más espiritual que Pedro? Porque son falsos y han arrastrado a muchos a su diablura, a su falsa religión, su falsa secta, a su satanidad. Y Dios está indignado. Dios me mandó hace mucho hacer este video. Yo no lo había hecho porque estaba meditando y estaba en batalla. Pero tuve que hacerlo ya porque tuve que entrar ya, amado, y echar el pleito en este lugar. Gloria al Señor. Dios abolió la ley en la cruz de Calvario. Ahora bien, esto estaba profetizado, de esos falsos mesiánicos estaba profetizado. ¿Dónde? En Tito está profetizado. Vámonos a Tito capítulo 1 del día 14, para que usted vea que lo que yo hablo estaba profetizado. Gloria al Señor, porque todo es por las Escrituras y por la Biblia, que hay que hablarle a este pueblo incrédulo, pueblo que no quiere entender. Dice así, 1 del verso 6 al 10. Tito, del verso del día 14. Dice así. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a lo cual es preciso tapar la boca, que trastornan en casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, que ya tiene su propio, dijo los cretenses, siempre mentirosos, mala bestia, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a las fábulas judaicas ni a los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Que se apartan de la verdad. Gloria al Señor. Se apartaron de la verdad. Se apartaron de lo que es el evangelio de Jesucristo, la nueva de salvación, para seguir la fábula y ordenanza de hombres que trastornan y casan enteras. Gloria al Señor. Son adúlteros, fornicarios. Ahora están diciendo que el hombre puede tener 3 y 4 mujeres. Yo escuché por ahí esto. No están bien informados, ni he confirmado bien, pero sí lo están diciendo por ahí ellos. Gloria al Señor. Apocalipsis, el Señor advierte a estos hombres, a nosotros, a Juan, y le habla a una iglesia en Apocalipsis de que esto había de venir. Gloria al Señor. De que esto había de venir. Y habla